una satélite. No tenía una satélite, pero había otra vena que no iba al lado, pero que era que iba a recoger todo. ¿Sí? Entonces, ahora que revisemos las venas de la cavidad abdominal, la vemos ahí. De allí, si hay una arteria ruminal, hay una vena ruminal derecha. Si hay una arteria esplénica, hay una vena esplénica, ¿sí? Si hay una vena hidrocólica, hay una arteria, hay una vena hidrocólica. Si hay una vena cólica derecha, una rama de la mesentérica craneal, ¿sí? Entonces va a haber una, ¿sí? ¿Cuál es la otra rama? Es una rama colateral, va a haber una vena colateral. Habíamos visto el tronco celíaco con sus 4 ramas en los bovinos y sus 3 ramas en el perro. ¿Sí? Ahora, en el perro que tenía, ¿qué había? Había la esplénica, hepática y gástrica izquierda. Ahora, la esplénica iba a dar, en vez de haber dado la ruminal derecha como en el bovino, ¿se acuerdan que el bovino da la ruminal derecha? ¿Sí están ahí el día? Sí. ¿Qué es lo que da? Da la gastroepiploica izquierda. O sea que se va a irrigar a la curvatura mayor del estómago granular y al aumento. ¿Sí? Eso hace la esplénica en vez de eso. La hepática va a tener las mismas ramas. Para el lóbulo derecho va el lateral, el medial, para el lóbulo izquierdo va el lateral, el medial, ¿sí? Da la rama cística, da la rama para cada uno de los lóbulos y también va a dar la misma rama gástrica derecha, que va a llegar a quién, a la curvatura menor y al aumento menor, ¿sí? Y también va a dar la gastroduodenal, que va a llegar a quién, al duodeno descendente y al páncreas, ¿sí? Y va a dar la gastroepiploica derecha, ¿sí me comprenden? Y ahí hacemos lo mismo que hizo el tronco celíaco en el... ¿sí? Es decir, que ¿cuál fue el cambio? Fue la esplénica. Que como no hubo ruminal, o sea, no hubo ruminal izquierda, porque no hay rumen, y no hubo ruminal derecha, y más vale ya da la gastroepiploica izquierda. Es decir, que hay una diferencia con la gástrica derecha, porque la gástrica derecha, la gástrica derecha da igual, era la gastroduodenal que daba 2 ramas, ¿verdad? Sí. La pancreático duodenal craneal y la gastroepiploica derecha. No, esa sí la sigue dando. ¿Quién fue la que dio la gastroepiploica izquierda? La gástrica izquierda. Lean el bovino, gástrica izquierda. Lean el bovino, gástrica izquierda. ¿Quién dio? Dio la gastroepiploica izquierda. Lean, gástrica izquierda. Ahí la diferencia. Simplemente solo hay gástrica izquierda solita y la gastroepiploica izquierda sale de la esplénica. Esa sería la única diferencia que hay para que se acuerden, ¿ya? Que esa arteria no salió del otro, sino que salió de otro lado. Okay. No salió de la gástrica, sino de la esplénica. En el perro, ¿ya? ¿Por qué hay que tener cuidado? Ay, yo ayer también estaba leyendo algo que no había leído y dice hay que tenerlo para quirúrgico, tener cuidado para quirúrgico. Era acerca de la renal, que eso no había leído y me puse a revisar. Ya vamos a llegar a la renal, ¿sí? La vena, no de la arteria, no de la vena, ahora les explico. ¿Sí? Dice que llega, ya les explico, de la ovárica a la renal. Y es importante porque siempre hacen esterilizaciones, entonces hay que saber si se queda sangrando, saber en dónde es que está sangrando, ¿sí? Porque va a salir de la renal. Ya hablamos. Cambian cositas así y hay que tenerlas en cuenta para cirugía, de pronto otras no. Ahora, ¿por qué es importante lo de la gastroepiploica que sale del vaso? Porque el vaso es un órgano que se puede sacar, ¿sí? Por lo menos antes de ayer hicimos una esplenotomía. Un perrito que tenía un tumor gigante en el vaso y hubo que sacarlo. Entonces, ¿qué tiene que tener cuidado el cirujano? Que no, porque se ve como una cuerda larga así de la esplénica. Es facilito cortarla acá. No puede cortarla acá. Tiene que irse a la raíz del vaso, suturando cada una. ¿Por qué? Porque de allí se va la gastroepiploica izquierda. ¿Me entienden?
Entonces sacar el vaso dejaríamos sin irrigación una parte del estómago. Entonces hay que tratar de evitar. Pero bueno, por eso están las anastomosis. Se dan cuenta que hay 2 gastroepifloicas y 2 gástricas. Es para evitar que si pasa algo con una, el órgano se quede sin irrigación. ¿Qué quiere decir? Que al no ver una, la otra va a suplir, pero no como debería. ¿Sí está claro? ¿Sí? Porque toca trabajar doble. Y eso mismo pasa con la glándula mamaria, van a darse cuenta, como la vaca suele echarse, tener un decúbito largo, va a haber interrumpida y la glándula mamaria debe tener leche, entonces hay ese montón de anastomosis, ¿sí? Donde se junta la de un lado con la del otro lado. Por eso el corazón también le pasaba lo mismo. ¿Recuerdan el corazón? La una se juntaban con la otra, o las 2 coronarias al final se juntaban. Así es que se olvidaron, se juntaban para evitar que un área se quede sin irrigación. Bueno, ahora sí, vimos también la mesentérica, ¿sí? En el bovino dijimos que teníamos la primera rama, era la pancreática, las pancreáticas. Después teníamos la pancreática duodenal caudal, que iba a irrigar al duodeno ascendente y descendente, y el páncreas. También luego teníamos la cólica media, que iba a irrigar a colon transverso descendente. Y luego teníamos la ileocólica, que me va a irrigar todo el cuerpo. Para la asa distal sale la cólica derecha, sale la cólica derecha para la asa distal, tenemos las asas para la asa espiral y terminaba como, sale la secal, termina como secal, y también tenemos ileal y termina como secal. Ahí me parece que la rama secal y termina como ileal. ¿Sí? Y ahí terminamos la ileocólica. Después tenemos otra que se llama ecolateral. La colateral que irriga al colon espiral y al mesentérico. Eso no está presente en el perro, ¿no? No, está presente en el perro, ¿sí? Y teníamos luego teníamos todas las ramas yeyunales, ¿sí? Esa se llama la arcada yeyunal, porque hace como un arco. La arcada yeyunal, ¿sí? Como que da una cada no sé cuántos centímetros, pero el bovino es como cada 4 centímetros, hay una. La arcada yeyunal. Y esa mesentérica, después de dar toda esa arcada yeyunal, termina como ileal también. O sea que en el ilion se van a juntar la ileocólica, que termina allá, con la mesentérica, o sea, irrigando al ilion. Tiene doble irrigación del ilion por ambos lados, ileales de ambos lados. En el perro la primera, ¿cuál era? Teníamos un tronco común. Ah, sí, Sí, teníamos un tronco común donde salía la ileocólica derecha, luego salía la cólica media, cólica derecha, y terminaba la ileocólica como ileal también, se cae. ¿Sí? Pero salía en un tronco común. Y luego la segunda que se sale por la derecha y en la parte craneal, es la pancreático duodenal caudal. ¿Sí? Sale después del tronco común, la pancreático duodenal caudal. Y luego creo que no hay más, siguen toda la arcada yeyunal. La arcada yeyunal, yo creo que no hay más, la arcada yeyunal, y la secal termina creo que del tronco común de la ileocólica. De la ileocólica termina la secal, rama ileal, y la mesentérica que vuelve a dar la vuelta y vuelve a terminar como ileal. ¿Sí? Lo único que no tiene es la colateral. Y las otras ramas las tiene todas, pero salen de un tronco común. ¿Sí? Eso en el perro. Ahora, después de esas arterias, ya vamos abriendo, después de esas arterias que nosotros estamos viendo, la aorta, ¿sí? La aorta ya está debajo de las vértebras lumbares, ¿verdad? ¿Cierto? Dijimos que a nivel de la 1 estaba a nivel de la 1, de la lumbar 1, estaba tronco celíaco aquí, bien pegado casi en diafragma, tronco celíaco y mesentérica. Mesentérica se dirige, sale en punta, pero se dirige así como hacia caudal, mientras que este va a tener la hepática, ya bueno, vamos a tener las 4 ramas, ¿no? Ahora, después de esta arteria mesentérica, las siguientes ramas son las renales, las arterias renales. Y como los riñones no están en posición
a la misma posición, sino que no están en posición, en simetría de posición no hay. Hay simetría de órganos y todo, y de lo que tiene el uno del otro, pero no hay en posición. Entonces primero va a salir la arteria renal derecha, ¿sí? La arteria renal derecha, y luego va a salir la arteria renal izquierda, ¿sí? Una más craneal que la otra. ¿Por dónde ingresan? Ingresan por el hilo del riñón. ¿A quién irrigan? Al riñón y al uréter, porque el uréter, ¿sí? Pero también aquí tenemos la glándula adrenal, así que me va a dar rama para la glándula adrenal, ¿sí? Aquí tenemos la una, y la otra está aquí, ¿sí? Para la glándula adrenal. En realidad la glándula adrenal está casi bien pegada, está casi pegada al riñón, no tan lejos. Entonces las arterias renales irrigan aquí al riñón, al uréter y a la glándula adrenal. Posteriormente voy a tener la arteria ovárica, ¿sí? Ovárica en la hembra o testicular en el macho, ¿sí? Esta arteria, que salen casi de un tronco común, se van las dos, ¿sí? la una y la otra. Estas arterias van hacia el ovario, pero no se olvide que aquí la estoy viendo muy atrás. Si hablara del perro, está prácticamente aquí pegado, porque el riñón, el ovario está pegado al riñón, pero en el caso de la vaca están bien lejos, porque no se olvide que el ovario de la vaca está a la entrada de la cavidad pelviana, ¿se acuerdan? En cambio el ovario de la perra está en el techo, en la vértebra lumbar, igual los de la yegua, ¿sí? Los de la vaca nomás están bien abajo, los de la gata también están pegados a la región sublumbar, ¿sí? A la región sublumbar. Entonces vamos a hacer de cuenta que aquí salimos, ¿sí? ¿Se dirigen hacia dónde? En el caso de la vaca se dirige hacia la cavidad pelviana, no entra a la cavidad, se dirige, ¿no? ¿Sí? En la entrada de la pelvis irriga ¿a quién? Al ovario. ¿Y quién está cerca del ovario? Las trompas uterinas y también el cuerno uterino. O sea, es decir, que me va a dar una arteria ovárica, una arteria para la trompa sí, para las trompas uterinas, y me va a dar la arteria uterina craneal. 3 van a salir, ¿sí? Ovárica para la trompa y uterina craneal. Pero esas salen de la ovárica. De la ovárica. La ovárica sale. Así que ella se va pegada a la región lumbar hasta llegar a la entrada de la cavidad pelviana y va, ¿sí? Esa sería la que irriga. Ahora, en el macho tenemos la arteria testicular. ¿Hacia dónde creen que se dirige? Hace el mismo recorrido que en la hembra, pero en cambio, en vez de quedarse en la entrada, ¿por dónde se dirige? Por el canal inguinal. Se va por el canal inguinal. Y cuando ingresa al canal inguinal, ¿hace parte de quién? Del cordón espermático. Se ubica en la fascia, no en la fascia, sino en el peritoneo que me envuelve, que es en el mesorquio. Se mete en el mesorquio haciendo parte del cordón espermático. Pero antes de introducirse, me va a dar una arteria. ¿Para qué me da la arteria? Para el uréter, me parece. Me da una rama para el uréter. Al conducto deferente. O sea, me va a dar la rama deferente. Rama deferente. No, al uréter no, al conducto deferente. Entonces, antes de que ingrese. Antes de que ingrese, o sea, primero que lo va a irrigar adentro. Sí. Pero antes también me da una rama antes de ingresar. Mira, a ver aquí me irriga. Túnica vaginal, dice. La arteria irriga la túnica vaginal, el ducto deferente, el epidídimo y el testículo. Entonces solo lo va a irrigar al conducto deferente allá. El conducto deferente es que va a tener irrigación cuando sale y cuando llega a la ampolla. Tiene 3 arterias. ¿Sí? Entonces va a irrigar a donde, a la túnica vaginal, al epidídimo y al testículo. Eso haría la arteria testicular u ovárica en la hembra. Después de que me da la arteria testicular ovárica, ya a nivel de la 5ª o 6ª vértebra lumbar, sale una arteria que se llama mesentérica. ¿Qué mesentérica? Caudal. Mesentérica caudal. ¿Ya? Esta era la renal, esta es la renal derecha, renal izquierda, y esta sería la ovárica u testicular. ¿Sí?
estaría la mesentérica craneal. Profe, ¿a qué nivel de vértebra sale la mesentérica caudal? Sale más o menos entre la quinta o sexta Vértebra lumbar. lumbar, sale a ese nivel. Sale como un tronco solo. Vean, estas eran pares. Estas también son pares. Pero esta es una y esta es una. ¿Sí se dan cuenta? Es una sola arteria, estas son pares o pares y esta es una. ¿Sí? Y me va la arteria mesentérica caudal. ¿Qué parte del intestino está sin irrigación? Ustedes ya vieron a quién le faltaba. El colon descendente. El colon descendente ya tiene una, pero le falta más. Esta arteria se va a dividir en dos, una rama que se va hacia adelante y una rama que se va hacia atrás. Y aquí ¿qué órgano tenemos? Tenemos al colon. Al colon aquí luego tenemos al recto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas arterias me da? Me da para el colon descendente, que se llama cólica izquierda, porque ya la derecha salió de la ileocólica, del tronco común, de la ileocólica. Entonces esa se llama cólica izquierda y esa se llama rectal craneal. ¿A quién irriga esa? Irriga el recto. ¿Y a quién irriga esa? Al duodeno descendente. El colon. ¿Con quién se van a estomosar esta? La cólica media. La cólica media que viene, si esta se va para allá y la cólica media viene para ahí, se van a estomosar. Irrigan al intestino y al mesenterio. ¿Sí? Y al mesenterio, que está muy irrigado, es sumamente irrigado el mesenterio. Si hay una rectal craneal, va a haber rectal caudal, así como aquí había mesentérica craneal, porque había una mesentérica caudal. Prácticamente esta es la última rama ventral de la aorta, antes de que la aorta, que le suceda, se cuadrifure. ¿Sí? Pero dorsalmente, a la par que está pasando, están saliendo las ramas pares, lumbares. ¿Cuántos pares? 12. No, ¿cuántos lumbares son? 9. 6 Al pares. revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de arterias lumbares. ¿Sí? 12. Aquí ya estamos terminando las vértebras lumbares y dorsalmente surge una arteria que se dirige hacia la cavidad pelviana, hacia el techo de la cavidad pelviana, y se llama sacra, arteria sacra media. Está pegada aquí al techo de la cavidad pelviana. ¿A quién va a irrigar? A la médula, a las raíces nerviosas, que es a la médula. La médula termina allí, va a irrigar a los músculos sacrococcígeos, aparte de glúteos que están sobre, ¿sí? Arteria sacra media, y esta arteria se va a continuar por la cola y se va a llamar coccígea media. Esa se va a irrigar la cola a todos los músculos sacrococcígeo dorsal, sacrococcígeo lateral y sacrococcígeo medial. Ventral. ¿Sí? En los músculos. Y aquí prácticamente, o sea, a la par donde sale la mesentérica, está saliendo la sacra media, solo que la una por arriba, la una dorsal y la otra ventral. Esta es medio difícil buscarla. Hay que buscarla pegada al sacro y regresarse para acá. Porque acá la aorta está bien pegada al hueso, entonces como que tendrías que bajarla mucho, ¿sí? Esta sí se ve muy fácil. Y aquí, cuando sale la mesentérica, la aorta sufre una cuadrifurcación. Va a dividirse en 4 arterias, y ahí se terminan. 2 que se van hacia la cavidad pelviana, que se llaman ilíacas externas, y 2 hacia los miembros pelvianos, que se llaman ilíacas externas. Entonces, aquí, ¿a dónde más o menos sucede eso? Sucede a nivel de la quinta o sexta lumbar, donde hay cuadrifurcación de la aorta. Y ahí termina la aorta, ¿sí? Y esas son todas las arterias de la cavidad abdominal. Ahora sí, vamos con las venas de la cavidad abdominal. Entonces, dijimos que la aorta tiene una satélite, que es la vena cava caudal. La vena cava caudal. La vena cava craneal, ¿de quién era satélite? ¿De quién era satélite la vena cava craneal? Del tronco brachiocefálico, del tronco brachiocefálico común.
la ácigo, ¿de quién era satélite? De la aorta torácica, de la aorta torácica. ¿Sí? Y ahora, la aorta abdominal, la satélite es la vena cava. ¿Por qué? Porque en el corazón vimos cómo la aorta va arriba y la cava, o sea, están bien lejos, no están cerca. ¿Ah? Entonces, lo que yo no nombre de vena es porque se llama igual. No te voy a preguntar, me dice, ay, no, es que esa no vi. Pero si le mostré la arteria, la vena estaba ahí, ¿sí? Y la vena es muchísimo más grande que la arteria. ¿Cuál es la diferencia entre una vena y una arteria? Que las venas tenían válvulas y la sangre que transportaban. Pero así, para tocarlas. ¿En la una qué pasaba? ¿Qué dijiste? No, eso sí es fisiológicamente, pero estructuralmente. No, las venas se colapsan porque tienen menos tejido elástico y muscular. Las arterias son más fuertes. Y las arterias tienen mucho tejido elástico y muscular. Las arterias están siempre abiertas y las venas están cerradas, colapsadas. Están colapsadas. ¿Sí? Esa es la diferencia, porque la arteria, la estructura de la arteria tenía más tejido muscular y más tejido liso, más tejido muscular liso y más tejido elástico. La vena tenía más tejido fibroso. Entonces el calibre de la vena es el triple de la arteria, o el doble de la arteria. La arteria tiene menos calibre, pero no está cerrado, ¿sí? Entonces, eso respecto a ahora. Entonces, ¿cómo hacemos con la circulación? Va a haber una vena ilíaca interna, van a haber dos venas ilíacas internas, van a haber dos venas ilíacas externas, va a haber una vena sacra media, ¿sí? Van a haber venas lumbares, ¿sí? Va a haber vena ovárica, vena renal, pero no va a haber vena aquí, que llegue a la cava. Esas venas, las que nombré, ¿cuáles eran? Las 4 ilíacas, sacra media, lumbares, ovárica y renales, me van a formar la vena cava caudal. O sea, en realidad la vena cava me la van a formar estas 4. Y las otras van a ser parte, van a caer a la vena cava caudal. Es decir, que esta no tiene una satélite allí. Y no va a llegar a la vena cava, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella está recogiendo sangre ya del intestino. Y dijimos que el intestino podía entrar alimentos, fármacos, tóxicos, va a entrar de todo por allí, porque esa es la parte de la absorción. Entonces, esa sangre no puede pasar directamente a la circulación general, ¿sí? Porque si aún así que el hígado está purificando, hay tantas personas que tienen las arterias llenas de grasa y todo, por todo lo que se absorbe. ¿Qué tal que no pasara por el hígado? Se taponaran las arterias, ¿sí? Entonces las venas tienen que pasar, antes de llegar a la cava, tienen que pasar por el hígado. Así que todos me van a formar la famosa vena porta. La cava iría al lado de la vena porta. ¿Quiénes forman la cava? Las 4 que están aquí. ¿Quiénes llegan? Sacramedia, La lumbar, la renal y ovárica. Estas 2 y esta no van a llegar a la cava, ¿sí? No van a llegar a la cava, van a formar la vena porta. Ahora ya no va a haber un tronco cilíaco, porque como ya no salió un tronco, ya el tronco sería la porta. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber vena, va a haber una vena gastrorenal, va a haber una vena gástrica derecha, gástrica izquierda, ¿sí? Va a haber una vena, es decir, que la arteria hepática no va a tener, es decir, que la vena hepática no va a tener todas esas que salieron de la arteria, ¿sí? Todas estas arterias, mesentérica caudal con sus 2 ramas, mesentérica craneal con todas sus ramas, van a ir formando. Es decir, que al final las 2 más grandes son las 2 mesentéricas que se unen y forman la porta. Y luego ahí va a llegar la esplénica también. Va a llegar la esplénica con sus ramas y van a llegar todas las gástricas con sus ramas, ¿sí? Y llegan y me forman la vena porta e ingresan por el hilio del hígado. Ingresan junto con la arteria hepática. Ingresan junto con la vena. Es la única vena que ingresa a un órgano.
Porque todas las venas que entran o salen, salen. Es la única vena que ingresa a un órgano. ¿Sí? Y no ingresa porque todas salen con CO2. Ella viene cargando, ¿qué? Alimento. Todavía no tiene nada, ella todavía no tiene nada porque todavía no tiene ni CO2, nada. Solo viene con alimentos tóxicos, con todo lo que se recogió de la acción. Y sí, también viene con el metabolismo, sí, eso viene con el metabolismo de sus órganos, ¿sí? E ingresa, sí tiene CO2, ingresa al hígado y en el hígado se va ramificando, como se ramifica la arteria, hasta convertirse, o sea, quiere decir que ya va a la par de la arteria hepática y se va ramificando y ya hasta convertirse en capilar. Y en el capilar va a haber otra red de venas, ¿sí? Que son las venas que ya van a recoger esa ramificación, que van a recoger tanto de la arteria como de la porta, ¿sí está claro? Y van a formar la vena hepática. Y recién la vena hepática llega a la vena cava caudal. O sea, recién es. ¿Sí? Es decir, que la vena cava caudal, ¿a quién me recoge aparte? A la hepática. En vez de todas estas tres, me recoge a la hepática. ¿Cuándo me la recoge? Ya casi para salirse del tórax. Me recoge la vena. Ya porque el hígado está pegado al diafragma, ¿no? Ya antes de pasar al tórax, salir de la cavidad abdominal a pasar al tórax, ahí se forma la vena hepática. No se olviden que la porta, la vena cava estaba pasada por encima del hígado, le hacía un surco al hígado, si recuerdan. Es decir, que la vena hepática no la vemos, porque es como que sale directamente a la cava. Sale directamente a la cava y de esa manera se recoge toda la sangre de la cavidad abdominal. Aún así, toda la sangre no pudo recogerse, se quedó parte y ahí va a venir el sistema linfático, que es el que va a ayudar a recoger todo lo que se queda. Entonces, porque la arteria lleva con mucha velocidad, van con tanta, y las venas se toman su tiempo, van lentamente, ellas son como algunos que van lentamente, entonces se va a quedar líquido, entonces necesita el sistema linfático una red que va a formar una red alterna a las venas y va a recoger todo lo que se quedó, ya sin célula roja, solo el plasma, va a recoger. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver pues ya cuando terminemos todo, vemos el sistema linfático. Pero es una red que va a recoger, que no llega al corazón, pero va a llegar a la cava craneal antes de que ingrese. O sea, es como que regresa todo otra vez a eso. Eso respecto a... Vamos a tratar de ver lo que nos falta y nos vamos con el miembro torácico.